Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces, buenas noches a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. En este momento le doy la bienvenida a María Estercita, que es la anfitriona como de costumbre. También a la hermana Claudinita, a la hermana Cecilia Guzmán, a Jonathan, a la hermana Linda, a la hermana Marlene, a la hermana Hanna, a Jerry, a Gabrielita. Está también la hermana Rosita Cueva, está, entiendo, también la pastora Marilena, perdón, si está presente. Está la pastora Luz Villegas, está Julio Sartori, su esposa, y también la hermana Lilibet con la niña más estudiosa, que es la niñita María José. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Como hemos visto en esta canción, es una canción bastante romántica y de esta manera, entonces, esta esposa que escucha cómo le canta el famoso cantante cristiano Adrián Romero, si no me equivoco, delante de una multitud, imagínense el elogio y la honra que ella recibe. Es bastante bíblico y nos inspira que nosotros los esposos sepamos qué hacer para saber elogiar a nuestras esposas, ¿verdad? Muy bien. Esta noche yo voy a tocar un tema que es bastante singular y que nos permite también introducirnos en ciertos conceptos bíblicos que harán de nuestras vidas mucho más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos. La Biblia habla de que nosotros debemos librar la buena batalla de la fe. En algunos casos, en algunos círculos cristianos, hablan de guerra espiritual, pero yo prefiero muchas veces tomar y ceñirme a lo que dice la Escritura. La Biblia dice que tú y yo debemos librar la buena batalla de la fe. Y cuando se está casado, como se es una sola carne, entonces, como esposos, como matrimonio, como hogar, se debe librar la buena batalla de la fe. Y de esa manera, entonces también entender que si la Biblia habla de la buena batalla de la fe, entender que Dios es nuestro Padre y está de nuestro lado, entender también que hay un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, que es Satanás y toda la jerarquía demoníaca que está revelada en la Escritura. Entonces, estamos aquí en este planeta Tierra para cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas, pero a la vez también entender y ser conscientes que tenemos un enemigo, y ese enemigo es Satanás. No temerle, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Más bien, discernir por la palabra de Dios cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros frente a los ataques del enemigo o frente a las estrategias que tenga el enemigo en contra de la iglesia, tratando de cumplir él también su misión, que es la de robar, matar y destruir. Entonces, les agradecería que me confirmen si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Amén. Amén. Ya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ustedes conocen la historia del Génesis y de esta manera nosotros sabemos que Dios, tanto a Adán como a Eva, los ha dotado o los dotó de capacidades. ¿Perfecto? Y que en el caso nuestro, antiguamente, antes de conocer a Cristo, estábamos en el primer Adán, ¿verdad? Como descendientes de él, después de la caída, pero ahora nosotros estamos en el segundo Adán, que es Cristo. Tanto el hombre como la mujer en Cristo están en el segundo Adán. Valga la redundancia, todo hijo de Dios, hombre o mujer, está en Cristo. Perfecto. Entonces, las capacidades que Dios le concedió a Adán y Eva antes de la caída, estas nos han sido restauradas, pero quisiera marcar la diferencia. No nos han sido restauradas en el primer Adán, sino en el segundo Adán. El primer Adán no era Dios quien se hizo hombre. Dios creó a Adán y a Eva como hombres. Pero Jesús, que es el segundo Adán,
es Dios quien se hizo hombre. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, las capacidades con las cuales dotó Dios a Adán y Eva no son restauradas, pero obviamente en Cristo Jesús esas capacidades son mucho mayores, mucho más grandes. Son las mismas capacidades del Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, cuando el hombre y la mujer en el matrimonio combinan estas capacidades, constituyen un equipo invencible en el ámbito sobrenatural. La Biblia, cuando habla de la batalla de la fe, nos está, digamos, revelando el Espíritu Santo que hay una batalla en el ámbito espiritual, pero que también hay una batalla en el alma. Y como ustedes saben, la Biblia dice que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esto, por supuesto, es un parafraseo. Pero ustedes conocen Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado intachable o irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió con la caída? Con la caída se limitó la capacidad de Adán y Eva para tener un claro discernimiento en el ámbito espiritual y en el ámbito del alma como una sola carne. Pero por medio de Cristo estas capacidades nos han sido restauradas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando estudiamos esta lección, a la cual yo he decidido llamarle la buena batalla de la fe en el matrimonio, porque ustedes pueden ponerle, si gustan, conflicto de atmósferas, o de repente, como alguien también menciona lecciones similares, pueden llamarle esa lección guerra espiritual, pero al final se van a dar cuenta que, más allá del título, lo más importante es entender cuáles son los conceptos a los que se nos introduce para que nosotros de eso saquemos ventaja en Cristo Jesús. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta lección, lo hacemos con el objeto de que entendamos que si Dios en Efesios habla que nos ha dado una armadura, en la metáfora es la armadura de un soldado, es porque en el mismo capítulo 6 de Efesios, que lo vamos a ver dentro de un momento, se nos advierte de que nosotros no tenemos lucha contra carne o contra seres corpóreos, digamos contra hombres, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahora, de esta manera, entonces, cuando nosotros entendemos que debemos librar la batalla de la fe, y yo estoy hablando a nivel del matrimonio, y que de la dama o del caballero, hermano, hermana, que se divorciaron, o en su defecto son de repente mamá soltera o papá soltero, porque también hay casos así, ¿eh? Entonces, de esa manera, ellos tienen que entender que Dios, como su propio nombre lo dice, nos llama a librar la buena batalla de la fe. ¿Correcto? Porque, ¿qué pasaría si alguien enviuda, por ejemplo, sea una hermana o un hermano? Entonces, ¿eso quiere decir que él va a dejar de librar la buena batalla de la fe? No, el Señor ha decidido llamar a esta batalla la buena batalla de la fe. Con lo cual, quiero decirles que es en la arena de la fe donde hay triunfo en Cristo, hay victoria en Cristo. Ya Cristo triunfó, ya Cristo ha obtenido victoria sobre el enemigo. Por eso la Escritura dice, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. La Escritura dice, ¿quién ha vencido este mundo? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que nosotros hemos obtenido en este mundo? Es la victoria por medio de nuestra fe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por fe comenzamos y por fe terminamos esta vida
cristiana. Comenzamos recibiendo a Cristo como Señor y Salvador y nos mantenemos renovando nuestras mentes por la palabra de Dios, y siendo así, entonces nosotros terminaremos en victoria en todo sentido, ¿ya? Porque la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces, si nosotros consideramos que Dios en su palabra dice que debemos pelear la buena batalla de la fe, es mejor estarla peleando. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que tú y yo estamos aquí en este planeta Tierra para causarle daño al enemigo, para causarle daño al infierno, para que mucha gente salga de las tinieblas, de caminar en delitos y pecados, que mucha gente salga de vivir bajo la autoridad de Satanás y que venga a la luz admirable de Cristo y que puedan estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, esta es una ocasión que el Señor aprovecha para enseñarnos cómo pelear la buena batalla de la fe. Muy bien, cuando a Adán y Eva Dios los unió en matrimonio, ¿verdad? Porque Dios a Adán le trajo su mujer. Entonces se entiende ahí que Dios los unió en el matrimonio, por eso inmediatamente Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios dotó a Eva con capacidades singulares diferentes a las de Adán, y con la caída estas se pervirtieron, pero con Cristo Jesús nos han sido restauradas. ¿Perfecto? Entonces, cuando la Biblia habla de Eva, dice, como ustedes recuerdan, en las diferentes lecciones que hemos desarrollado, que Dios llamó a Eva la ayuda idónea. Cuando Dios vio a Adán, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esto tú lo puedes encontrar en Génesis, en el capítulo 2, versos 18 y verso 20. Estos son versículos que tú ya los conoces. Solamente quiero recordarte que la palabra hebrea aquí para ayuda es la palabra rodear, o dicho de otra manera, la palabra hebrea para ayuda idónea también se puede traducir como rodear. Es decir, que Dios dijo, no está bien que Adán esté solo, le rodearé, ¿verdad? De lo idóneo para él. ¿Y qué venía a ser prácticamente Eva para Adán? El complemento de Adán. ¿Quién era Adán para Eva? El complemento. ¿Perfecto? Entonces, en algunos casos, la Escritura habla que Dios es nuestro auxilio, que Dios es nuestro ayudador. Y tomando las Escrituras del Antiguo Pacto, cuando tú ves estas palabras que aparecen en relación con Israel, Dios era el que auxiliaba a Israel en las batallas, en las guerras. Y de esta manera, Dios daba a Israel, por medio de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, estrategias inteligentes a través de las cuales Israel experimentaba victoria. Muy bien, en algunos casos, Israel, como ves tú a lo largo del Antiguo Testamento, no tuvo ni siquiera que pelear. Dios envió un ángel y destruyó al ejército enemigo de Israel, evitándoles en muchos casos que los soldados de Israel tuvieran bajas o murieran, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de la mujer en el ámbito de la batalla, de la buena batalla de la fe, entonces ella, digamos que la Escritura revela que la mujer es muy sensible en el ámbito espiritual. En lo natural, los neurólogos han descubierto que la mujer simultáneamente usa
sus dos hemisferios y los usa activamente durante las 24 horas del día, si cabe la expresión. Obvio, pareciera que no es así cuando duerme, pero aún los neurólogos dicen que sus dos hemisferios también podrían estar en actividad aún cuando ella esté durmiendo. En el caso nuestro, de los varones, generalmente usamos un solo hemisferio. Y por eso es que en muchos sentidos, las mujeres aparentemente, a diferencia del hombre, son mucho más sensibles, digamos, perciben, ¿verdad? Perciben en las personas, cuando, por poner un solo ejemplo, ¿no? Si estas son correctas, si estas son buenas, si estas son bondadosas, digamos, de una manera tal que el hombre muchas veces no se da cuenta. Pero es también probable que ellas perciban el ataque del enemigo. ¿Ves? Por eso una esposa sabia, cuando ve que que su esposo está conversando con una dama y de repente ella percibe algo al respecto, entonces viene y se acerca inteligentemente y lo toma del brazo, porque tiene que hacer saber que es suyo, es su esposo. Aparte tiene que asegurarse porque ande con el anillo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, Dios le otorgó a la mujer la capacidad de detectar la actividad del enemigo a distancia. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, nos haría saber las cosas que habrían de venir. Entonces, no, yo les digo como pastor, en estos 26 años que tengo como pastor, yo puedo darme cuenta que cuando las damas hablan como quienes describen una película muchas veces. Quiero arreglar tal situación porque si esta situación no se arregla, entonces puede venir esto y esto y esto y yo lo quiero evitar. Y muchas veces el hombre ni cuenta se da. ¿Ven? Yo siempre bromeo y digo que yo como hombre muchas veces hago uso de mis dos hemisferios, más los dos del Señor Jesucristo y más los dos de mi esposa, entonces son 6, ¿verdad? Y bromeo de esta manera, pero trato de pedir al Espíritu Santo que me dé discernimiento para poder entender mejor las palabras que una hermana pueda estar digamos, hablando en una conversación, digamos, adecuada y en la que yo no pase por alto lo que verdaderamente significan en su totalidad sus palabras. Pero me puedo dar cuenta que en este caso, cuando Dios habla que las mujeres son ayuda idónea, Dios les ha dado esta capacidad con el objetivo de proteger a su matrimonio, de proteger a su familia, ¿verdad? Y gloria a Dios, pues, ¿no? Gloria a Dios, porque en ese sentido, nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras abuelitas, ¿verdad? Nuestras hermanas en Cristo podrían percibir ciertas cosas que el enemigo quiera traer contra, digamos, puntualmente su esposo, sus hijos, ¿verdad? O de repente contra el pastor o contra de repente algún hermano, y es bueno poder ser sincero y honesto en ese momento y conversar adecuadamente con esa persona. En el caso del varón, en el caso de Adán, Dios lo constituyó como un guerrero. Por eso tú mayormente en el Antiguo Testamento ves que Dios toma la figura de un varón de guerra, ¿no? De los ejércitos de Israel. Y de esta manera, entonces también Dios dotó de ciertas capacidades al hombre para que en gran manera sea él el que vaya a la guerra y no la mujer, ¿no? Por eso es que desde cierto punto de vista, desde el punto de vista físico, se entiende que el hombre es más fuerte en líneas generales físicamente que la mujer, ¿no? Y digamos que si ambos son vasos frágiles, en el sentido de la guerra, el hombre es menos frágil.
sin subestimar, por favor, entiéndanme bien, para nada a las damas, porque sí es verdad que son en cierto sentido más frágiles, y a veces yo bromeo y digo que cuando de repente ven una rata en la sala de su casa o en la cocina o en un ambiente de su casa donde ellas bailan ballet. De 1000 varones que yo he visto, hay uno que baila ballet, pero, pero mayormente el varón no reacciona, digamos, como una mujer. Cuando un varón ve una rata, coge un palo y le da con toda la rata y se acabó el juego de la rata. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cuanto a la perversión, ¿verdad? Que trajo la caída en Adán y Eva, de eso se aprovechó Satanás, porque ustedes ven que Satanás, cuando entra al huerto del Edén, para comenzar, Eva debió percibir que el maligno entraba, pero no le advirtió de esto a Adán. Y Adán, que debía comportarse como un guerrero y expulsarlo, ¿verdad? Tampoco lo hizo. Pero lo primero que hizo Satanás fue hablar con la mujer. Y en Génesis 3:1 ustedes conocen la historia donde Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Miren, hermanos, yo quiero hablar cosas mayúsculas con ustedes. Asegúrate que tu esposo no ande en malas juntas. Digamos, varón, tú eres hijo de Dios. Por favor, no te juntes en tu trabajo o en tu vecindario o aún con familiares que tengan pues la habilidad, la mala habilidad de ser mujeriegos, porque puedes terminar siendo influenciado, ¿verdad? Y puedes terminar como mujeriego. Y a la larga los mujeriegos terminan solos. Ahora, en el caso de las damas, varón, asegúrate que esa dama, que es tu esposa, o tus hijas, o tus nietas, no estén en malas juntas. ¿Por qué? Porque pueden terminar de repente, si se trata de tu esposa, hasta la podrían influir en ella para que termine divorciándose. ¿Ves? O en el caso de tu hija, de la misma manera. Y en el caso de tu nieta, de la misma manera. Por eso es que Dios, cuando habla de Abraham, dice que él no le encubriría nada a Abraham, porque él está seguro que Abraham daría a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Les enseñaría acerca de Dios. Entonces, por favor, papá, mamá, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. No es suficiente que en la iglesia les enseñen la palabra. Tampoco es suficiente que tú los mandes a los hijos al colegio cristiano y que ahí les enseñen la palabra. En realidad Dios dijo que son los papás los que tienen que enseñarles a los hijos la palabra de Dios. Y hay un aspecto también que yo quiero recomendarles a los papás, es que los sentimientos se educan y tú tienes que enseñarle al hijo o a la hija, cuando son bien pequeñitos, a que tengan buen comportamiento, ya sea en la sala de tu casa, cuando llega tu familia o cuando llega tus vecinos o cuando llegan los hermanos de la iglesia. Igualmente, en la iglesia, los niños tienen que tener buen comportamiento. Cuando toque el momento de alabar y adorar, ellos tienen que ser educados, instruidos en sus emociones para que en ese momento alaben y adoren. Muy bien, y tengan pues entonces un proceder correcto. La mente es la que se instruye, pero las emociones son las que se educan, ¿ya? Correcto. Entonces, cuando Satanás viene y le dice, con que Dios os ha dicho, yo he visto, como le vuelvo a repetir, en estos 26 años de pastor, que cuando yo he compartido la palabra, ¿verdad? En algunos casos, en las mesas de las
casas, no de todos los hermanos, de algunos hermanos, por poner un caso en particular, ¿no? El esposo, cuando llegaba a la casa, decía, el pastor es el que guía en cosas espirituales, pero yo soy el jefe de esta casa y yo les voy a decir a todos ustedes qué es lo que tienen que hacer. Pero no era que él guiaba en las cosas naturales, no, sino que contradecía lo que yo decía y prácticamente les guiaba también en el ámbito espiritual, pero les torcía la palabra. Y a la larga, me da pena, ¿verdad? Muchos de ellos no terminaron bien. Y hablo ya en línea general, ¿no? Ustedes son muy inteligentes, pero aún así, aunque uno hubiese cometido un error, la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Cuando ustedes vean que yo como pastor les doy la palabra, por favor entiéndanme. Yo soy un ministro de la gracia del Señor Jesucristo. Yo no derramé la sangre preciosísima de Cristo. Digamos, mi sangre no es la preciosísima sangre de Cristo, fue el Señor Jesucristo el que derramó su sangre preciosísima para redimirnos. Yo solamente administro la palabra de la gracia y la gracia del Señor para hacerles saber a ustedes que hay buenas noticias de parte de Dios a través de Cristo Jesús para sus vidas, pero también tengo la obligación de hablarles claramente para que ustedes no se equivoquen. Porque como padre espiritual, si fueran mis hijos naturales, les diría lo mismo, ¿no? Y si eso los ofende, bueno, me haría mucha tristeza que se puedan ofender, pero no importa, porque de momento se podrán ofender, pero a la larga no se van a ofender. A la larga, ustedes van a darse cuenta que lo que Dios dice en su palabra es lo correcto, ¿ya? Entonces, para que haya siempre un correcto entendimiento entre nosotros. Yo no tengo ningún interés de indisponerles, ni de ofenderles, menos de dañarles. Solamente compartirles la buena palabra de Dios. Entonces, cuando Satanás viene y ataca a, digamos, Adán y Eva, cuestiona la palabra de Dios, ¿ves? Y de esta manera, entonces, digamos que la ayuda idónea de Adán falló, pero posteriormente también Adán, que debía despertarse y levantarse como un guerrero y echar fuera a la serpiente, no lo hizo. Entonces, los efectos de la caída trajeron como consecuencia que en el futuro, digamos, haya una falla en el discernimiento espiritual en las capacidades de Eva. Muy bien, y de esta manera, entonces, la Biblia nos dice que en Cristo no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando una persona se guía con espíritu de temor, lo que ocurre es que comienza a detectar temores, sospechas, crítica, preocupación, ¿verdad? Ansiedad en sus vidas. Pero nosotros, cuando nos guiamos por la fe, ¿qué discernimos? Discernimos a Dios, por lo cual entendemos qué es lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Discernimos a Dios, entendiendo quién es Él, discernimos su palabra para poder tomando la figura de la armadura de Dios, tomar la espada del Espíritu, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, a atacar al enemigo, ¿no? No esperar que él nos ataque, sino nosotros estar en constante ataque. Entonces, cuando digamos en el caso de la esposa y el esposo, no cumplen bien su rol en el ámbito espiritual, entonces lo que van a experimentar es una molestia continua y agresión entre ambos, porque debían estar librando la buena batalla de la fe en contra de Satanás, pero lamentablemente el enemigo los enfrenta, ¿ven? Y les lleva a fluir, en vez del espíritu, les lleva a fluir en la carne. ¿Cómo se soluciona esto? Es bien sencillo, hermanos, no es complicado, ¿ya? La solución
es que tú, amado hermano, tú, amada hermana, estés leyendo la palabra de Dios constantemente, sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Ves? Por eso te vuelvo a repetir, si tú eres viudo o eres soltera o soltero, eres viudo o viuda, ¿no? Eres divorciado o divorciada, eres mamá soltera o papá soltero, ¿no? O, digamos, eres una novia que está expectante, o un novio que esté expectante, debes librar una batalla de la fe, claro. Si estás casado, con mayor razón. Tienes de repente hijos, con mayor razón. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que entender que los efectos de la caída limitaron a Eva en el discernimiento espiritual. Y en el caso del esposo, entonces lo limitaron como guerrero en el ámbito espiritual. Recuerden que Dios nos ha llamado a librar la buena batalla de la fe. ¿Por qué yo mencioné que esta lección alguien podría llamarle choque de atmósferas o conflicto de atmósferas? Porque, amado hermano, tú ya sabes por la palabra que eres el templo del Espíritu Santo, que Él vive en ti. Imagínate donde tú vayas, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, lleno del poder de Dios, la gloria de Dios morando en ti. Cuando vayas a un lugar, te puede pasar lo que le pasó al Señor Jesús cuando entraba a unas sinagogas y los demonios gritaban y le decían, tú eres el Hijo de Dios porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Ven? Entonces, o la gente, de repente no ocurre eso, pero hay gente a la cual tú no le vas a caer bien. Y entonces la gente, y aún pueden ser creyentes. Yo, o sea, en este sentido quiero ser claro. O sea, a veces han habido hermanos que se han ido tomando como pretexto que el pastor dijo A o la pastora dijo B, pero no. En el segundo plano, ahora que se habla de las ventanas que se pueden abrir en tu celular o en tu computadora, en otra ventana estaban teniendo conflictos, ¿verdad? Pero nos tomaron como chivo expiatorio y dijeron, me voy porque el pastor dijo A o porque la pastora dijo B, pero en la otra ventana estaban teniendo conflictos y no sabían librar la buena batalla de la fe, ¿no? Entonces, el efecto de la caída trajo como consecuencia que el hombre que había sido dotado para vencer, ¿verdad? Que el hombre que había sido dotado como un guerrero para sojuzgar, para gobernar la tierra, o sea, no ejerciera realmente su rol para con quien debía ejercerlo, ¿no? En este caso, contra Satanás. Pero de esta manera, con la caída, tú ves que el enemigo hace que el hombre se enfrente con otros hombres, que el hombre busque ser vencedor contra sus contrincantes, que son otros hombres, ¿verdad? Que el hombre no discierna que en Cristo es un ministro competente, sino que entra en competencia con otros hombres. A veces el esposo entra en competencia con la esposa y a veces la esposa con el esposo. Entonces, en este sentido, los hombres, aún ves tú en el ámbito deportivo lo mismo, ¿no? O en el ámbito laboral, o lo extremo, cuando hay guerras, el hombre enfrentado contra el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? La Biblia dice que juntamente con Cristo hemos muerto a todas estas cosas, pero juntamente con Cristo hemos resucitado con Cristo, pero a una nueva realidad, a un nuevo conocimiento también, a una nueva esfera, a una nueva naturaleza, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, voy a dar un pequeño adelanto, y si no alcanza el tiempo, entonces terminamos esta clase la próxima semana, ¿ya? Pero tú tienes que hacer uso del poderoso nombre de Jesús, de la preciosísima sangre de Cristo, de la autoridad con la cual Dios te dotó. Tener una clara comprensión de lo que significa la armadura de Dios en tu vida. Y, si cabe,
también la expresión, entender que Dios nos ha llamado a alabarle y adorarle, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, la palabra dominio propio también significa mente sólida. O sea que está diciendo Dios que los ataques del enemigo contra ti pueden ser impenetrables. Primero, no importa el orden, ¿ya? Primero a tu mente, segundo a tu espíritu, tercero a tu cuerpo. Si ponemos bien en orden, primero a tu espíritu, segundo a tu alma, donde está tu mente, y tercero a tu cuerpo. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, de esta manera, entonces, con el conocimiento que día a día vayas adquiriendo, lo que tú tienes que hacer es levantarte y cumplir el rol para el cual fuiste creado. Imagínate que Adán y Eva no hubieran caído, pero tú has formado un matrimonio y viene el enemigo a atacarte. ¿Le permitirías que te destruya? Entonces, la respuesta debía ser no, no debías permitir que te destruya. Ahora estás en el segundo Adán y el enemigo viene a atacar tu matrimonio. ¿Le debes permitir que él destroce tu matrimonio? ¿Ah? Si el esposo le dice a la esposa que no salga, la esposa no debe salir, aunque tal vez no tenga la razón, ¿ves? Pero de lo que se trata es de que se cuiden, pues, que caminen en unidad. Después la esposa inteligentemente tiene que hablar con el esposo y hacerle saber, amor, no debías haberme prohibido que salga, porque lo que yo iba a hacer era ir a saludar a mi mamá por su cumpleaños. En todo caso, vamos en este momento. Y, y de esa manera, entonces tienen que caminar en acuerdo. Entonces, en Cristo, con el conocimiento de la palabra, tenemos que afinar el conocimiento, tenemos que perfeccionar el conocimiento. Si hay algo bueno que debe ocurrir en los matrimonios, como ya hemos estudiado anteriormente, es orar juntos diariamente, ¿ya? Y aprender a separar lo espiritual de lo carnal, ¿verdad? Entender que el esposo es la ayuda adecuada también para la esposa y que el esposo ayude a la esposa, por ejemplo, a discernir entre lo que es la ansiedad carnal y la alerta espiritual. Las mujeres son las que son más susceptibles de preocuparse, de entrar en ansiedad, de entrar en angustia, a diferencia del hombre. Pero como ustedes saben, de 10.000 hombres, hay algunos que rápidamente entran en ansiedad, en angustia, en preocupación. Mayormente tú no encuentras a un hombre, digamos, en reacciones similares a la mujer, ¿no? En ansiedad, en angustia o en preocupación. Entonces, en ese sentido, las damas están llamadas a nutrirse más con la palabra de Dios para poder verdaderamente sujetar su alma a la palabra. Ustedes saben, la Biblia dice que la palabra es el ancla del alma. La esposa está llamada a alertar a su marido de los ataques, ¿verdad? Para que él se levante, en este caso, como un guerrero, ¿verdad? Y es decir, la esposa debe ayudarlo a que él se levante para librar la buena batalla de la fe en el ámbito del matrimonio, en el ámbito del hogar. ¿Hay protección de parte de Dios para el matrimonio, para el hogar? Por supuesto, Él lo creó, es su diseño. ¿Hay protección de Dios para el soltero o la soltera? Por supuesto, en Cristo están completos. Para el viudo o la viuda, por supuesto, en Cristo están completos. Para la mamá o el papá soltero, por supuesto, en Cristo están completos. Entonces, ¿para qué Dios ha provisto la armadura? Para la protección, ¿verdad? La Biblia dice que quiere estar firme, mire que no caiga. Cuando leamos ahorita acerca de la armadura de Dios, nos vamos a dar cuenta que de todo lo que Dios describe en su palabra que nos ha dado a nosotros en cuanto a la armadura, entonces la única arma de ataque es la espada del Espíritu, lo demás es de defensa, ¿ya? Entonces,
según lo que tú puedes ver en la palabra, esta armadura no es que tú te la pongas, aunque dice que te debes vestir, pero son metáforas, ¿ya? Ya la tienes puesta, ¿ya? Y debes recordar a tus hijos, pero a la vez también debes enseñar de esto en tu casa para que caminen en la plenitud de lo que cada pieza representa. Entonces, para esto, vamos a ir a Efesios capítulo 6 y vamos a leer qué es lo que dice la Escritura al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a confirmar la hora. Ya, muy bien. Entonces, leemos esta escritura, damos una breve semblanza y la próxima semana terminamos la lección, ¿ya? Porque a veces estas lecciones no son tan cortas, pero son necesarias, pues, explicarlas en dos fases, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 6. ¿Perfecto? Vean, por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 6. Dice, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunas traducciones dicen, fortaleceos en el Señor y en su gracia, ¿ya? Entonces repito, como dice la Reina Valera de 60, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya, miren, ¿el diablo está al acecho? Sí. ¿Tú lo ves con los ojos naturales? No. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Muy bien. Tú tienes problemas con tu vecino, con tus amigos o con tus familiares. Quiero decirte que detrás de eso está Satanás tratando de usar a esas personas para causarte problemas. Tú percibes, dama, que hay peligro en tu matrimonio, ¿verdad? O varón, tú percibes que hay peligro en tu matrimonio, ata y quebranta la obra del diablo en contra de tu matrimonio en el poderoso nombre de Jesús. Cualquier problema que tú percibas en tu hogar, cualquier ataque, ¿verdad? Contra las finanzas, contra la salud, ata y quebranta la obra del diablo en contra de tu vida, de tu salud, de tus finanzas, de tu matrimonio. Igual, o sea, ata y quebranta la obra del diablo en contra de tu esposo, de tu esposa. El ataque puede venir por medio de digamos, contra tu esposa para lesionar tu matrimonio o contra ti para lesionar el matrimonio. Ata y quebranta la obra del diablo en el nombre de Jesús, porque no hay lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿verdad? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, a ver, mírenme, cuando yo era, digamos, quinceañero, o vamos a, sí, rápido, yo era entre los 13 y 16 años, entonces ya comencé a ir a fiestas, ¿no? Y era, digamos, comenzó mi vida adolescente, no tenía Cristo. Eran épocas donde las fiestitas de los jovencitos, de los adolescentes, eran sanitas, entre comillas, ¿no? Lo más, digamos, que se veía era que los que eran de más edad bailaban baladas pegaditas. Eso era, así era nuestra cultura, ¿ven? Pero conforme han pasado los años, entre los 12 y de repente hasta antes, pero entre los 12 y los 16 años, se baila el perreo. Y ahí, entonces la cosa ya es mayúscula. Porque entre los 12 y los 16 años también hay fiestas clandestinas. ¿Qué quiero decir? Que día a día ha habido mayor manifestación de perversión, no solamente en el ámbito sexual, sino en todos los ámbitos. Por eso que tienes que discernir. ¿Quién está detrás de todo esto? Principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, ¿ya? Que están detrás de todo esto. Por tanto, dice la Escritura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, segunda vez, día malo. Jesús oró en Juan 17 para que el mal temporal de este mundo no nos toque o no nos haga daño, ¿ya?
Isaías dice que debemos orar por nuestros hijos para que el temor no se acerque a ellos. Es lo mismo que Jesús oró en Juan 17. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que estar orando tú? Papá, dame discernimiento. Ayúdame a usar el nombre de Jesús, la autoridad del creyente. Ayúdame para tener un claro discernimiento de la preciosísima sangre de Cristo, porque la Biblia dice que tenemos que tener fe en su sangre, ¿verdad? Ayúdame a alabarte, a adorarte, a bendecirte constantemente, a mantenerme siendo lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, porque cuando venga el día malo, yo debo estar firme. Habla con papá Dios. Dile, cuando venga el día malo, cuando sea probada mi fe, cuando el enemigo venga a tentarme, yo quiero estar firme y que el Espíritu Santo me dé claro discernimiento de la palabra para saber cómo pelear la buena batalla de la fe. ¿Ya? Verso 14. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a explicar qué es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Ven? Claro entendimiento de la justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, para llevar el Evangelio de la paz a otros, sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, ¿cómo levantar el escudo de la fe ante los ataques del enemigo? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos, argumentos que se quieren establecer en tu mente y que si no tienes cuidado, se forman ahí fortalezas mentales, ¿ya? Tomad el yelmo de la salvación. Correcto, o sea, siempre saber cuáles son los beneficios de la salvación en Cristo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ataque. No es una espada larga, como la del guerrero antiguo que cortaba brazos y piernas, o hasta cabezas. No, es una espada corta, que es la que se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Ya? No tengas miedo. Satanás es un ente con espíritu de temor. Cuando tú le citas la palabra, resistes al enemigo, te sometes a Dios y él sale huyendo, despavoridamente. Eso es lo que sale, dice la Escritura. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, de eso hemos estudiado. Ora en lenguas, ¿ya? Porque es como, digamos, el radio o el medio de comunicación que el soldado o el comando tienen con su base principal. En este caso, con Papá Dios. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, oren por mí a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ya? La palabra denuedo es osadía. O sea que a veces nosotros necesitamos ser osados, ¿verdad? Valientes. Tenemos que tomar la iniciativa, no tener temor ante nada. Y es bueno orar por osadía, por denuedo. Hermano, hermana, en la vida tú necesitas osadía, necesitas denuedo del Espíritu Santo, enfrentar la vida sin temor alguno. Había una canción que cuando los mártires cristianos iban al Coliseo Romano, decía, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Gloria a Dios. Así ellos caminaban, no importando si los tiraban a los leones o si venía un gladiador y los atravesaba con una espada o los ponía en una estaca para prenderlos como antorcha, pero no iban a negar su fe por causa de un loco, aunque destruyera su cuerpo, pero no iban a poder destruir su espíritu y su alma en el nombre de Jesús. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar. Nos quedamos entonces en un punto crítico, en un sentido bueno, ¿ven? Para poder tener el entendimiento más amplio de la armadura de Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Muy bien, entonces, gloria a Dios. Es bueno darle gracias a Dios por sus vidas. Está la hermana María Estercita, está la hermana Claudina, está la hermana Cecilia Guzmán, la hermana Isabelita, está también Jonathan, la hermana Linda, la hermana Marlene, Hanna, Jerry, Gabrielita, está Lilibet, María José, la hermana Rosita Cueva, es muy probable que también esté, sí, ahí está, también Julio Sartori, Milixa, José Rodríguez, gloria a Dios. Muy bien, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Bueno, si prenden sus cámaras, yo les voy a poder ver el rostro y vamos a pedirle también a la hermana María Estercita que ponga la canción final. Creo que por ahora, entonces, hasta ahí llega la lección, ¿ya? Ya muy bien, María Estercita, gloria a Dios.